Entonces, qué es lo que no entiendes de este 2K? Yo lo veo así. Veo que si n es una potencia de 2 a la k, significa que n es un número, por así decirlo, doblado k veces. Y como entonces necesitamos entonces, como mucho, partir a la mitad k veces el número. Y como cada vez que partimos a la mitad, por así decirlo, hacemos dos operaciones, utilizamos 2k. No sé si lo veo bien o sí. Sí, sí, esa es la idea. Esa es la idea. Hay dos comparaciones, que son estas dos, que están señaladas aquí en amarillo. Y ya Y, para la... y eso es lo que hago y lo tengo que hacer a lo más cada veces porque entonces voy partiendo en la mitad, 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 en la mitad. Y ya el otro que no entiendo es el segundo. Cuando n es diferente, cuando n es potencia de 2. Cuando n es diferente de una potencia de 2, lo que te puedes imaginar es, por decir algo, para ponerlo concreto, si tuviéramos una lista de 7 números, imagínate que la llenas con basura al final, le pones una entrada más infinito al final. Ah, es como que esa parte superior Pues es una potencia de 2. es una forma de imaginárselo. Digamos que tenemos 7 entradas. Pues imagínate que hay una más que es basura. Entonces, buscar en la de 7 no puede ser peor que buscar en la de 8. Entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí. Busca el K más cercano hacia arriba. Tal que 2 a la K es mayor que n y menor que 2 a la K menos 1. Y listo. Con seguridad, no vamos a utilizar más de 2K pasos, como si hubiera basura en esa última entrada. Y ya con el logaritmo en base 2 de n, tipo es más preciso que lo de arriba. No, no te entendí si eso era una pregunta o una afirmación. No, no Una te afirmación. entendí. Ok, Tipo, con logaritmo en 2 en base n, supongo que es más preciso que eso que dijimos ahí arriba. Que coger un 2 que por arriba. exacto. Entonces, el, eso no es que sea más preciso, es igual de preciso, pero pues es una forma de ponerlo en una ecuación. Ese K es exactamente el techo del logaritmo en base 2 de n. Es una forma de ponerlo en una fórmula. Y uno ya puede mostrar que el techo del logaritmo en base 2 de n está acotado asintóticamente por el logaritmo en base 2 de n. Excelente, Johan, con todo gusto. Más preguntas. Por cierto, subí a la carpeta una implementación del algoritmo de la burbuja, caso que lo quieran ver en Python.
Es muy, pues, eh, es muy fácil, pero es bueno que ustedes mismos lo intenten. Puede que haya más seguimientos, sí, Camilo. Puede que haya más seguimientos. Bien, la vez pasada terminamos con este algoritmo, con la prueba de correctitud del algoritmo de la burbuja. Identificamos una invariante de ciclo para el ciclo interno y luego una invariante de ciclo para el ciclo externo. Y luego, a partir de eso, suponiendo que eso es cierto, sacamos conclusiones que nos permiten al final demostrar que en efecto el algoritmo logra lo que se pretendía y es que ordene una lista. Yo la clase pasada no demostré ninguna de las dos afirmaciones, simplemente las enuncié. Lo que seguiría es demostrar esas afirmaciones. Demostración, afirmación 1 y demostración, afirmación 2. No lo voy a hacer en detalle, lo voy a dejar para que ustedes completen los detalles. Pero quiero que vean que realmente es algo muy sencillo. Una vez uno identifica la invariante de ciclo correcta, la demostración es muy fácil. Por ejemplo, en la afirmación 1, lo que dijimos es que al comenzar cada iteración del ciclo interno, LJ es mayor o igual que LK para K desde 1 hasta J más 1. El caso base es con J igual a 0, que es, eh, perdón, con J igual a 1, lo cual es cierto vacíamente, ¿cierto? Porque no hay ningún K menor que, que J. Ahora, si uno supone que es cierto para un J, entonces ahora lo que seguiría es suponer que es cierto para un J y probar que luego de ejecutar estas dos líneas, las líneas 3 y 4, se va a cumplir para J más 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Suponga que LJ, a ver cómo me gustaría como poder rayar acá, así tenemos una lista. J está parado en una cierta posición. Estamos suponiendo que LJ es mayor o igual que todos los A menores. LJ mayor o igual que LK para K desde 1 hasta J menos 1. Y ahora ejecutamos estas dos líneas, la línea 3 y la línea 4. Entonces, ¿qué hacen estas líneas? Mire, la línea 3 pregunta, ¿será que LJ es mayor que LJ más 1?
Si es mayor, los intercambio. ¿Qué se garantiza en ese caso? Que el que estaba en el EJ queda en el EJ más uno y que queda siendo mayor que el que quedó en el EJ. O sea, el mayor de los dos queda en la posición, el mayor de los dos queda en el EJ más uno. Si no se cumple esa condición, pues no se cambian y de nuevo se cumple que el mayor de los dos queda en el EJ más uno. Por la hipótesis inductiva, también ese que quedó en el EJ más uno es mayor que todos los que están por detrás. Y ahora se cumple que el que quedó en el EJ más uno es mayor que todos los que están hasta el EJ. Entonces, realmente es bastante sencillo. Es, eh, no es tan cómodo de escribir, lo reconozco, pero es un buen ejercicio que lo intenten de escribir ya teniendo la idea clara. Entonces piensen, escríbanlo como una prueba por inducción. Caso base, cuando j es igual a 1, bla, bla, bla. Supongo que es cierto para j, o para un cierto j. Ejecuto los pasos 3 y 4, vuelvo al inicio del ciclo, ahora pruebo, basándome en la hipótesis inductiva, que va a ser cierto para j más 1. Y va a haber un par de casos. Caso 1, si el EJ es mayor que el EJ más 1. Caso 2, si el EJ es menor o igual que el EJ más 1. Hay dos opciones, exacto. Si se cambia o no, pero en todo caso se conserva la cadena de desigualdades, exacto. En el EJ más 1 va a quedar el mayor de los dos. Y ese va a ser mayor que todos los que están por debajo por la hipótesis inductiva. La segunda afirmación, entonces esto se los dejo de ejercicio. La segunda es un poco más carnuda, porque como dice Camilo, hay que utilizar la afirmación uno. Uno ya sabe qué hace el ciclo interno. Aquí está arriba descrito en este pedacito azul, está descrito lo que hace el ciclo interno. Y uno va a aprovechar eso para hacer el paso inductivo. La afirmación dice, al comenzar cada iteración del ciclo externo, para R de 1 hasta I más 1 y S y T desde I más 2 hasta N con S menor que T, LR es menor o igual que LS, menor o igual que LT. Aquí lo que estamos diciendo, I más 1, I más 2.
Hay una posición que es la I más 1 y hay otra posición que es la I más 2. Lo que estamos diciendo es que la segunda parte de la lista, a partir de I más 2, a partir de la posición I más 2, está ordenada. Porque aquí estamos diciendo que para S menor que T, LS es menor o igual que LT. Pero además, estamos diciendo que todos los elementos de esta segunda mitad son mayores o iguales que cualquiera que esté por aquí. Entonces, para cualquier R, perdón, para cualquier S y T por aquí y R por acá, LR menor o igual que LS menor o igual que LT. Entonces, la segunda parte de la lista está ordenada y todos los elementos de esa segunda mitad son mayores o iguales que cualquier elemento de la primera mitad. Entonces uno ahora lo que hace es que supone que eso es cierto para I, perdón, supone que eso es cierto, esta va bajando, esta inducción va bajando, supone que es cierto para I y luego prueba que es cierto para I menos 1. Entonces, suponiendo que es cierto aquí, debo probar que al ejecutarse las líneas 2, 3 y 4, se va a cumplir para I menos 1. Me apoyo en esa hipótesis inductiva y en lo que ya sé de ese ciclo interno. ¿Qué hace el ciclo interno? El ciclo interno me garantiza que al terminarlo, el número más grande que estaba entre L1, entre la posición 1 y la posición I más 1, va a quedar en la posición I más 1. Eso es lo que hace la burbuja, eso es lo que hace ese ciclo interno, lleva el elemento más grande hasta la última posición. Entonces, al ejecutar ese ciclo interno, lo que va a pasar es que en esta posición va a aparecer el elemento más grande que había en esta primera mitad de la lista. Perdón, va a quedar aquí el elemento máximo de la lista entre 1 e I más 1. Uno se apoya en eso y en la hipótesis inductiva para mostrar que ahora el límite se va a mover una posición hacia atrás. Y ahora
este pedazo de la lista va a quedar ordenado, la segunda mitad hasta acá va a quedar ordenada y todos ellos van a ser mayores que los elementos de la primera parte de la lista. Gracias a que el máximo de del primer pedazo se movió hasta la última posición. Preguntas. Bien, entonces continuemos. Resulta que ah, habíamos visto que la complejidad del bubble sort era del orden de n al cuadrado. Del orden de n al cuadrado. Resulta que es posible ordenar una lista más eficientemente. Como veremos, hay algoritmos que logran algo significativamente mejor, no, o sea, asintóticamente mejor. Se puede lograr algo del orden de n log n. Hay varios algoritmos que lo logran. Aquí vamos a hablar de uno que se llama normalmente merge sort. Merge es un procedimiento que toma dos listas ordenadas y las mezcla, será la palabra, no sé. No sé si esa es la palabra en español. Las mezcla para construir una nueva lista que contiene los elementos de L1 y L2 ordenados. Sí, Camilo dice que si este algoritmo emplea la técnica de divide y vencerá. Sí, de cierta manera se puede ver de esa manera. Entonces, hay como un paradigma en el diseño de algoritmos que es divide y vencerás. eh, y de cierta manera esto es lo que hacemos. Uno lo puede pensar de esa manera. Yo ordeno la primera mitad de mi lista, ordeno la segunda mitad de mi lista por separado y luego hago un merge. Luego mezclo las dos mitades ordenadas, previamente ordenadas. Resulta que mezclar dos listas
que estaban previamente ordenadas, se puede hacer relativamente eficiente. Entonces, resulta que esto es una buena idea, dividir el trabajo en dos mitades, trabajar en cada una de esas mitades. Pero, ¿cómo ordeno cada una de esas mitades? Pues hago lo mismo. ¿Cómo hago para ordenar esa primera mitad y esa segunda mitad? Pues hago lo mismo. La divido en dos mitades y ordeno cada una de sus mitades. Entonces, en última, uno va haciendo eso hacia arriba y lo que va haciendo es como pasos de ir ordenando listas pequeñas y luego pasos de mezclar. Entonces, aquí está la idea. Parto la lista en n listas, ¿cierto? Entonces, aquí estamos suponiendo que L inicialmente tiene n entradas, A1, A2, hasta A sub n. Entonces, digamos, la separo en n listas, cada una con un elementico. Entonces, aquí quería L1, sería simplemente A1. L2 sería simplemente A2. Y así sucesivamente. Luego, hago un merge. Bueno, eh, como tienen un solo elemento, pues están ordenadas. Entonces, hago un merge entre L1 y L2, hago un merge entre L3 y L4, y así hasta Ln-1 con Ln. Mezclo de a parejitas. El resultado son n medios listas, cada una con dos elementos. Y ahora hago merge de a dos. Entonces el resultado los mezclo por parejas consecutivas y así voy haciendo merge, 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 hasta que al final va a quedar una sola lista ordenada. ¿Se entiende la idea? Empiezo con listas pequeñitas. Digamos que tuviera 4. Hago un merge, hago merge de a 2, me quedan 2. Luego hago merge de estas y me queda una sola con todos los elementos. ¿Se entiende la idea? Profe, lo que escribí, que nos asegura que el último elemento de una lista sea menor al primer elemento de la otra. No, no se asegura. Para nada. Eh, el merge no asume eso. El merge simplemente asume que cada lista internamente está ordenada. Pero no puedo tener tipo, fácilmente podría yo tener una lista ordenada que comience en 1 y termine en 7, y otra que comience en 3 y termine en 4, y las juntos no estarían ordenadas. No, no hay problema. O sea,
Lo importante es que cada una de ellas esté ordenada internamente. Y luego el merge es un algoritmo que vamos a ver que coge dos listas, cada una ordenada, y las mezcla para construir una nueva lista que incluye todos los elementos de las previas, de las otras dos, y la ordena. Ok, pareciera que entendiste. Daniel nos está compartiendo un ejemplo. Ah, bonito, bonito. Se los recomiendo, está chévere. Vean, vean el ejemplo que mandó, que nos compartió Daniel. Es exactamente lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer. Eso no se puede agregar a la diapositiva, es un GIF de un ejemplo. Sí, se debe poder agregar a la diapositiva. Yo, ujú, pero no me quiero poner en esas en este momento. Eh, voy a guardar la dirección. Les recomiendo que lo vean, pero no voy a poner a pegarlo en este momento. Muy bueno, muy bien. Espero que lo hayan visto. Esa es la idea del merge sort. Ahora a escribirlo. Vamos a escribir cada una de sus partes. Lo primero que vamos a hacer es el merge. Entonces necesitamos una función que haga el papel del merge, que es que haga la mezcla de dos listas. Entonces la voy a escribir acá. Entonces la entrada son dos listas.
lo podemos hacer suficientemente general, es decir, que no necesariamente tengan el mismo número de entradas. Lo que sí queremos es que de entrada garantizar que esté cada una de ellas ordenada internamente. Entonces, digamos que A sub i es menor o igual que A sub i más uno y B sub i es menor o igual que B sub i más uno para todo i. La salida, lo que esperamos lograr es la lista, digamos que concatena a L1 con L2, pero ordenada. Entonces va a juntar como todos los elementos en una sola lista ordenada. Pero nos vamos a aprovechar de que L1 y L2 están ordenadas para hacerlo eficientemente. A ver, paso 1. Voy a definir una nueva lista vacía. Paso 2. Voy a inicializar a J en 1. Este J va a ser el índice que recorre la lista 2. Voy a recorrer ahora la lista 1. Para ahí desde 1 hasta S. Y lo que voy a hacer es que voy a comparar la entrada I de L1 con la entrada J de L2. Eso lo voy a hacer varias veces, dependiendo de lo que esté. Entonces, por una razón que ahora va a ser más clara, voy a hacer aquí un while mientras A sub I sea mayor o igual que B sub J. Entonces, agrego B sub J al final de L y aumento J. Mientras que el más pequeño sea B sub J, lo voy metiendo en la lista nueva y voy aumentando esa J. Cuando se, ya no se cumple eso, quiere decir que A sub I es menor que B sub J, entonces lo que voy a hacer es agregar A sub I al final de L y al final me va a quedar una colita de elementos, pues me podría quedar una colita de elementos de L2 que no he ingresado a la lista. Entonces agrego B sub J, los que queden, hasta B sub T al final de L. Aquí debería poner una condición adicional. Disculpen, porque
puede ocurrir que, que termine los J. Entonces, debería haber una condición adicional aquí que dice, mientras J sea menor o igual que T. Y A sub I sea mayor o igual que B sub J. Y hagamos un ejemplo donde lo veamos en acción. Entonces, cojamos, por ejemplo, supongamos que L1 es la lista que tiene 1, 3, 4, 10 y L2 es la lista que tiene al 2, 8, 9, 10. Entonces, recuerden, la I se mueve en L1 y la J se mueve en L2. Ambas van a comenzar en 1. Al final voy a ir construyendo una nueva lista L en la que voy a ir colocando elementos al final. Y es J es igual a 1, I es igual a 1 al principio y comparo A sub I con B sub J. Entonces ya entré en el ciclo while, este ciclo de adentro. ¿Será que si entro? ¿Será que A sub I es mayor o igual que B sub J? Es decir, ¿será que eh, la primera entrada de L1 es mayor o igual que la primera entrada de L2? No. Entonces de una se sale de ese ciclo while interno y se salta al paso 7 y agrego A sub I a L y aumento I en una posición. Vuelvo a intentar entrar al ciclo while. Ahora sí voy a poder entrar porque en efecto A sub I es mayor o igual que B sub J. Entro, agrego B sub J al final de L
y muevo la J una posición hacia adelante. Vuelvo a mirar la condición. ¿Será que A sub I es mayor o igual que B sub J? No. Entonces me salgo de ese while, aumento, me salgo de ese while y agrego A sub I al final. Coloco el 3 acá y paso y muevo la I una posición. No se entra al while porque A sub I es estrictamente menor que B sub J. Coloco el 4 y muevo la I a esta posición. Ahora sí voy a entrar al while porque se cumple que A sub I es mayor o igual que B sub J, 10 es mayor o igual que 8 y voy ingresando uno a uno estos elementos. Muevo, meto el 8, muevo la J, meto el 9, muevo la J, meto el 10 y me salgo del while por esta primera condición que dice J menor o igual que T. Aquí J, después de ingresar eh, B sub 4, J se sale, queda por fuera. Entonces me salgo del while y agrego el otro 10 y termina el ciclo for. ¿Se entiende? Preguntas, comentarios. ¿Qué dicen? ¿Alguna? Díganme algo. ¿Me están escuchando? ¿Se entiende la idea? Profe, no sé si le está bajando el chat. Ay, no estoy viendo el chat. Em, ya. Camilo pregunta si vamos a revisar la correctitud, ¿no? No lo vamos a hacer. Eh, Johan dice que sí entendió.
Johan pregunta, ah, no, ya dice que ya entendió. Listo. Bueno, entonces, ¿qué tal que muestren que entendieron? Porque ahora lo que sigue es analizar la complejidad de esto. Entonces yo quiero que intenten un ejemplo ustedes y muestren que entendieron. Entonces, voy a poner por aquí un ejercicio. Contar lo que vamos a contar es el número de comparaciones. O sea, realmente lo que nos cuesta aquí, voy a, voy a ser bien preciso en eso. Lo que nos cuesta, digamos que es esta comparación de acá. Comparar ahí con BJ. Eso es lo único que vamos a contar. Listo. ¿Cuántas veces se hace esa comparación? Entonces, ¿cuántas comparaciones toma hacer merge de las siguientes listas? 1359 con 2467. Y les voy a pasar un link para que hacen su respuesta. Bien. Sí, 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 sí. La idea es que cuenten cuántas comparaciones toma hacer merge de esas dos listas específicas que escribí ahí. L1 igual a 1359 y L2 igual a 3467. ¿Cuántas comparaciones toma ordenar, hacer merge de esas dos listas? Es decir, como que sigan el algoritmo y traten de hacerlo, a ver cuántas veces hay que comparar A sub I con B sub J. Tienen 5 minuticos.
Profe, Sí, dime. tengo una pregunta. Pues eso es, las comparaciones las empezamos a contar suponiendo que ambas listas están ya ordenadas por el programa, pues que ya el programa ha chequeado que están ordenadas. No hay que chequear. Él asume que están ordenadas. Suponemos de entrada que están ordenadas. Ah, bueno. Y en efecto, están ordenadas. Camilo está haciendo una pregunta muy difícil. Ahora, ahora trato de responderla. Primero, respondan la pregunta del ejercicio y en un momentico. Exacto, Emilio. La comparación de J con T no la vamos a contar, solamente las comparaciones entre elementos de la lista. O sea, vamos a comparar AI con BJ. ¿Cuántas veces se hace esa comparación de AI con BJ?
Johan, no hay que contar, no hay que contar la comparación de J con T. No, solamente las comparaciones de A sub I con B sub J. Bien. Veo que ya casi todos respondieron bien. Ah, bueno, no. Primero voy a responder la pregunta que me hizo Camilo, que es una pregunta más complicada. Camilo está pensando en cómo definir aquí la invariante de ciclo, sabiendo que hay un while y que el while sale, uno no puede predecir cuándo sale. Entonces, lo cierto es que este algoritmo, de la manera en que yo lo escribí aquí, eh, hace muy difícil probar que es correcto. Se hace muy difícil probarlo de esta manera que es correcto. Uno quisiera escribirlo de una manera que es más fácil probar que es correcto. Entonces ahí entra en una contradicción, como así? Pero sí, o sea, hay maneras de escribir un algoritmo que lo hacen más fácil de demostrar. Entonces, si yo fuera a demostrar que es correcto, yo no lo escribiría así. Trataría de escribirlo con un solo ciclo. Que sea un ciclo while, donde hay dos, eh, yo lo trataría de escribir para hacerlo más fácil de probar con haciendo algo de este estilo. Igual a 0, perdón, igual a 1, j igual a 1, están los dos índices y hago un solo while. Ahorita defino cuál es la condición. Aquí voy a hacer una comparación entre A sub I y eh, B sub J. Según eso voy a decidir cuál ingreso. Hago un else, ingreso otro, muevo los índices dependiendo de cuál inserté. eh, y ya. Algo de este estilo, como esto escrito de esta manera es más fácil establecer una invariante de ciclo. ¿Cuál va a ser la invariante de ciclo? Eh, es que ya hay un solo ciclo y la invariante va a ser que la lista L tiene los elementos hasta L1 i menos 1, LJ menos 1,
Tiene todos sus elementos ordenados hasta la posición I más J menos 2, una cosa así. Entonces uno lo podría escribir de una manera que sea más amigable con la prueba, con la demostración. ¿Se entiende la idea, Camilo? Sí, sí, como está escrito arriba es muy difícil escribirlo bien. Pero una cosa así, mucho más manejable. Y encontrar la invariante de ciclo es bastante fácil. En cualquiera de los dos casos, no importa cómo lo escribas, ¿cuál va a ser la complejidad? ¿Cuál es el mayor número cuál es el peor de los casos y cuántas comparaciones toma en el peor de los casos? ¿Cuántas comparaciones hace merge en el peor de los casos? ¿Alguien quiere aventurar un número? Después de haber hecho ese ejemplo. Johan dice ese. Ese es el número de elementos en la primera lista. ¿Será que eso es lo peor que puede pasar? Ese número de comparaciones. No quiero una cota sintótica, sino un peor de los casos específico en términos de S y T. Eh, Camilo pregunta que si el peor de los casos sería cuando todos los elementos de la lista uno son mayores que los de la otra. Más o menos. Ahí hay un detallito oscuro para en lo que estás diciendo, más o menos. Ese sería más o menos el peor de los casos. Lo que pasa es que, para responder la pregunta de Camilo, si todos los elementos de la lista uno son mayores, entonces uno inserta todos los de la lista 2. Inicialmente, uno inserta todos los de la lista 2 y llega un momento en que recorrió todos los de la lista 2. Pues cuando llega a ese punto, la condición J menor o igual que T no se cumple. Y si no se cumple la condición J menor o igual que T, pues no se entra al while. En un computador moderno, ni siquiera se evaluaría la segunda condición. Si la primera condición no se cumple, pues la otra no se evalúa, porque eso es un AND, una I, y entonces ni siquiera se evalúa esa segunda condición. Entonces, eh, se insertarían los elementos de A1 sin siquiera compararlos con nada. Entonces, el peor de los casos es un poco más sutil. El peor de los casos yo diría que ocurre cuando el último elemento de L1
es mayor que el último elemento del E2. De hecho, también ocurre si AS es mayor que todos los elementos del E2. Porque lo que ocurre en ese caso es que siempre que voy a insertar un elemento, tengo que hacer una comparación, excepto el último. Preguntan, al final no se hacen el mismo número de comparaciones, no lo veo. No, miren que no. Por ejemplo, miren que al final, si uno agota la segunda lista, si uno agota la primera lista, si por ejemplo si uno entrara, ingresara todos los elementos de la primera lista, si esos fueran menores que los de la segunda lista, entonces quedaría una cola de elementos de la segunda lista que se pueden ingresar sin necesidad de hacer ninguna comparación. Entonces hay casos en los que toma menos comparaciones. Por ejemplo, el mejor de los casos es cuando todos los elementos de la primera lista son menores que todos los elementos de la segunda lista. En ese caso, yo voy insertando los de la primera lista, me salgo del for y en un solo paso ingreso todos los de la segunda lista. Juan Pablo tiene toda la razón. Ese es el peor de los casos, ese más t menos 1. Ocurre cuando AS es mayor o igual que BT. En ese caso, cada vez que uno va a ingresar un elemento tiene que hacer una comparación. Cada vez que uno va a ingresar un elemento tiene que hacer una comparación, excepto cuando va a ingresar el último elemento. Se gana, es exactamente S más T menos 1. Ese es el peor de los casos. Bueno, ahora voy a escribir el algoritmo del merge sort. Ya suponemos que tenemos un merge y ya es muy fácil entonces escribir merge sort. Aquí viene pues como una descripción. Voy a hacer una descripción. Entonces, el input es una lista que no necesariamente está ordenada y que tiene n elementos. El output debe ser L ordenada. Voy a
definir una variable que la voy a llamar, ¿cómo será? No sé. Voy a llamarla L minúscula y que voy a inicializarla en N y que lo que me va a contar es el número de listas. El primero que voy a hacer es, recuerden, crear listas individuales. Entonces, para I, desde 1 hasta N, voy a crear una lista LI que tiene un solo elemento. Miren que como tiene un solo elemento, entonces claramente está ordenada. Y entonces ahora lo que voy a hacer es ir haciendo merge de a 2. Y eso lo voy a hacer mientras que el número de listas sea mayor que 1. Voy a considerar dos casos. Uno es si, si L es par. Si L es par, entonces eh, es muy fácil porque hago de a 2 para I desde 1 hasta L medios. Voy a crear unas nuevas LI, unas nuevas listas que se construyen haciendo merge entre L2i menos 1 y L2i. A ver si eso sí tiene sentido. Sí, y empieza en 1, entonces 2 por i menos 1 da 1 y hago con la 2 y la última va a ser, sí, eso funciona. Y al final de esto voy a actualizar el número de listas para que sea L medios. De lo contrario, si L es impar, si L es impar, entonces pues necesito ser un poquito más cuidadoso ahí. Necesito encontrar digamos, la última va a quedar suelta. Tengo que hacer las parejas y la última dejarla suelta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para i desde 1, ya no voy hasta L medios, porque L medios no es un entero, sino hasta el piso de L medios. Hago lo mismo, LI igual a merge L2i menos 1 con L2i. Se me acabó la hoja.
Y miren que me queda una colita. Entonces la última, simplemente no hago nada, la dejo solita. Entonces, L sub L medios más 1 va a ser simplemente la que estaba en L sub L y actualizo L para que sea eh, el piso de L medios más 1. Eso es este else y al final simplemente retorno L. En L1 queda la lista ordenadita. Preguntas. ¿Se entiende o no se entiende? Bien. Entonces, lo que pasa cuando es impar es que me queda una listica suelta. Cuando es impar, yo voy haciendo de a parejitas, pero al final me queda una lista suelta. Entonces, esa última lista suelta la paso sin hacer merge. La paso al siguiente paso solita, sin hacer merge con nada. Y eso es lo que hace este paso de aquí. L sub L medios más 1, o sea, eh, l- la última lista va a ser simplemente la última lista de la anterior, de las anteriores. ¿Y cuántas listas son? ¿Qué quedan? Bueno, las L medios que construí con merge más una, la que no toqué. ¿Está bien eso, Johan? Pero primero no deberíamos hacer. Ah, no, me refiero. Ahí estamos haciendo en la penúltima línea. Que entiendo lo de que L es su piso de L sobre 2 más 1. Ajá, el último elemento, el último. Pero estamos igualando, estamos haciendo igual a L sub L. Ah, ok, ya, es la última lista. Sí, sí. Ah, no importa. Ok.
Preguntas, ¿se entiende? Bueno, entonces ahora hablemos de la complejidad, si no hay preguntas acá. Por simplicidad, supongamos que n es una potencia de 2. Eso nos simplifica la vida porque en cada paso vamos eh, haciendo merge de a 2 y no nos queda ninguna suelta, pero no es difícil ver que eso no cambia mucho si no es una potencia de 2. Ahora, empezamos entonces con n listas y vamos a hacer, digamos que vamos a pasar por este paso de aquí. Entonces, en este caso, L es igual a N, tenemos N listas y vamos a recorrer este while. Estamos suponiendo aquí que L es par, entonces lo que vamos a hacer es esta parte de acá. Entonces lo que vamos a hacer es merge de a 2. Para hacer eso, vamos a tratar de contar cuántas comparaciones hay que hacer. Entonces, miren que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer L medios veces, es decir, N medios veces. N medios veces vamos a ejecutar merge entre listas que tienen un elemento cada una. Es decir, ¿cuántas comparaciones tengo que hacer para hacer un merge entre dos listas que tienen una entrada cada una? 1 más 1 menos 1, ¿cierto? Es decir, una comparación. Una comparación. ¿Y cuántas veces? Pues L medios. En este caso sería N medios. Que como tenemos que N es 2 a la K, sería 2 a la K menos 1 veces. Entonces hago una comparación 2 a la K menos 1 veces. Una comparación 2 a la K menos 1 veces. ¿Cierto? Tenemos listicas que tienen ya un elemento. Una comparación, otra comparación y construyo de esa manera listas que tienen 2 elementos cada una. ¿Están de acuerdo con ese primer paso?
con esa primera pasada por el while, por el ciclo while. Una comparación, 2 a la k menos 1 veces. En la segunda, ya lo que estoy haciendo es hacer merge entre listas que tienen dos elementos. Es el peor de los casos para hacer un merge entre dos listas, cada una de las cuales tiene dos elementos. Sería 2 más 2 menos 1, ¿cierto? Recuerden que el merge toma R más S menos 1 veces en el peor de los casos. Entonces aquí van a ser 4 menos 1 comparaciones. ¿Y cuántas veces lo tengo que hacer? El número de listas que me quedan sobre 2. Es decir, n sobre 4, que es 2 a la k menos 2 veces. Y el patrón se repite. En general, en la iésima, hacemos 2 a la i menos 1 comparaciones. Dos a la k menos i veces. Es decir, la k menos i, ¿eso cuánto nos da? 2 a la k menos i comparaciones. Sebastián dice, no es 2 a la i. 2 a la Profe, i, 2 a la i. en la parte de 2K menos I veces, creo, no es 2, pues 2 a la K menos 2 a la I veces. No, es 2 a la k sobre 2 a la i. Es decir, 2 a la k menos i. Porque cada vez se divide en dos el número de listas. Por eso aquí tenemos n medios, aquí n cuartos, y luego va a ser n sobre 2 a la i. Listo. Entiendo. ¿Ok? Entonces ahora, ¿cuánto sería en total?
En total serían a lo más 2. Entonces tengo que sumar todo eso, ¿cierto? El primero es 2 a la k menos 2 a la k menos 1. El segundo es 2 a la k menos 2 a la k menos 2. Y así sucesivamente voy sumando hasta que llego al último, que sería 2 a la k menos 2 a la k menos k. Y puedo simplificar eso. Miren que me aparece en todos 2 a la k. Los puedo juntar. Eso es k, k veces 2 a la k. Y luego le resto los que quedan. Y miren que los que quedan son 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, hasta 2 a la k menos 1. Es decir, 2 a la 0 más 2 a la 1 más... Y el último es 2 a la k menos 1. Resulta que eso se puede simplificar. Esto es 2 a la k menos 1. Entonces me queda k por 2 a la k menos 2 a la k menos 1. Y ya con eso me hago una muy buena idea de cuál es la complejidad de esto. Porque miren que 2 a la k es n. Y k es el logaritmo en base 2 de n. Y obviamente este es el término que domina la complejidad. Entonces esto es del orden de n por el logaritmo en base 2 de n. ¿Les parece? Profe, es el término que se está restando, ¿por qué no tiene protagonismo en la fórmula para la complejidad? Pues si quieres, eh, Pues no entiendo por qué algunas cosas, pues algunos factores dentro de la expresión se toman en cuenta para la complejidad, pero otros no. Quizás son lo suficientemente pequeños como para ignorarlos o algo así, pero en este caso no creo que sea por eso. sí, pues por un lado se está restando. Entonces, si uno quiere una cota superior, no tiene ningún problema, ¿cierto? Si yo lo que quisiera fuera una cota superior, no tengo ningún problema porque esto se está restando. ¿Estás de acuerdo? Sí, Listo. Pero, pero la cosa va más allá. Eh, m- Mira que esto yo lo podría escribir de la siguiente manera. Yo podría hacer como factor común entre estos dos y me quedaría k menos 1 por 2 a la k más 1, ¿cierto? ujú, Entonces mira que en efecto, entonces
el término dominante aquí sí es, pues obviamente este primer término es completamente dominante. Y esto es del orden de k por 2 a la k. El uno de aquí asintóticamente no hace nada. Y el uno que le estoy restando a la k, pues asintóticamente tampoco hace diferencia. Entonces uno ahí fácilmente hace la cota para el otro lado. Es decir, eh, n logaritmo en base 2 de n es también del orden de k menos 1, 2 a la k más 1. Y queda establecido que la cota es para ambos lados. La cota asintótica es para ambos lados. ¿Sí lo ves? Sí, entiendo. O sea, realmente esta parte se la traga este 2 a la k. Es lo que está pasando. Preguntas. Ah, eh, entonces, fíjate que Johan, como n es 2 a la k, entonces, ¿cuánto es el logaritmo en base 2 de n? K. Y eso es lo que estamos haciendo. Esta k es el logaritmo. Y el 2 a la k es n. N por el logaritmo en base 2 de n. Y miren más la maravilla de lo que logramos. Logramos un algoritmo para ordenar una lista que tiene complejidad del orden de n logaritmo en base 2 de n, comparado con n al cuadrado, que era lo que hacía el bubble sort. Se puede demostrar que esto es óptimo. No lo vamos a hacer aquí, pero uno puede demostrar que esto es óptimo asintóticamente. Es decir, eh, esta también es una cota inferior para el problema de ordenar una lista. Es una cota inferior asintótica. Entonces, con eso terminamos la parte de algoritmos con este ejemplo tan bonito. Y la próxima clase hablaremos de grafos. Profe, Sí. cuando, cuando un algoritmo y, y otro algoritmo tienen la misma complejidad, pero pues la misma complejidad en promedio, pero usan diferente la memoria, ¿eso tiene algo de influencia
en el cálculo de la complejidad del algoritmo, simplemente, pues porque si un algoritmo utiliza muchísima más memoria, la operación que el computador hace cada vez que va a reescribir memoria o algo así no se cuenta como una operación extra que, que eleva la complejidad del algoritmo. Sí, uno puede entrar en ese nivel de detalle y contar además cuánto cuesta el acceso a memoria. Puede, hay diferentes medidas, entonces uno puede estar interesado en la complejidad en términos de memoria, cuánta memoria usa el algoritmo, cuánta memoria requiere el algoritmo, y eso puede ser otra medida aparte, ¿cierto? Para comparar dos algoritmos. Entonces lo puedo medir por separado, o lo que tú dices, puedo medir el costo del acceso a memoria, que es diferente, es otra cosa, cuánto cuesta el acceso a memoria. Eh, entonces, sí, esto no es la única medida. Contar el número de operaciones es como lo más típico y lo básico, pero muchas veces nos interesa también eh, medir cuánta memoria necesita. Pero lo más normal es que se haga por separado. Camilo pregunta que si es el único algoritmo con esa complejidad o hay otros. No, hay otros. Ahí Sebastián sugirió uno que se llama Quicksort y hay otros óptimos. Hay otros, digamos, que también tienen esta complejidad en el login. En login. Em, hay varios. Sí, ese es el mínimo posible. Es, se puede probar que el problema en sí de ordenar una lista tiene como cota eh, inferior asintótica en en el log n. Muy bien, terminamos ahí por hoy. ¿Y cuál es la cota mínima en términos de almacenamiento? No sé, no sé cuál es la mínima en términos de almacenamiento, pero se puede pensar. Fíjate que en este, por ejemplo, no, yo creo que no es difícil.